Imaginen vivir en una época en la que todo lo que conoce sobre Dios ha sido reemplazado por ídolos, falsos dioses y promesas vacías. El pueblo de Israel, una nación escogida por el Señor, ha caído en la peor de las desgracias, la idolatría. El rey Acab y su esposa Jezabel han impuesto el culto a Baal, y cualquiera que se atreva a desafiar sus órdenes, paga con su vida. Nadie osa enfrentar al poder de la corona, excepto yo, Elías, un simple hombre enviado por Dios. Mi misión no era fácil, y les aseguro, no siempre supe si sobreviviría al día siguiente. Pero cuando Dios te llama, no puedes ignorarlo. Un día, me ordenó presentarme ante el rey Acab, el hombre más poderoso de Israel. Pueden imaginar la tensión en el aire cuando pronuncié estas palabras. No habrá ni una gota de lluvia en esta tierra, ni siquiera rocío, hasta que yo lo diga. Así lo ha decretado el Señor. Una sequía, 3 largos años sin lluvia. El juicio de Dios había comenzado. La tierra pronto se volvería estéril, el ganado moriría, y el hambre se apoderaría del reino. Pero Dios me protegió. Me envió al arroyo de Kerit, un lugar solitario donde los cuervos, sí, cuervos, me traían comida. Día tras día, Dios me sostenía en lo imposible, porque su poder no conoce límites. Cuando el arroyo se secó, no fue el fin. Fui enviado a Sarepta, una pequeña ciudad extranjera, donde encontré a una viuda recogiendo leña. Su situación era desesperante, solo le quedaba un poco de harina y aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero el Señor tenía otros planes. Le dije, no tengas miedo. Hazme una torta pequeña primero, y luego prepara algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, no se agotará tu harina, ni se vaciará tu aceite, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Y así fue. Día tras día, la comida se multiplicaba milagrosamente. Pero el verdadero milagro aún estaba por venir. El hijo de la viuda cayó enfermo, tan grave que dejó de respirar. La tristeza de esa madre me desgarró el alma. Subí al niño a la habitación y clamé a Dios con todo mi ser. Señor, Dios mío, ¿también vas a causar dolor a esta mujer matando a su hijo? 3 veces me postré sobre él, rogando por su vida. Y entonces, Dios lo devolvió a la vida. Un niño muerto, resucitado. Este fue solo el comienzo. Pero si creen que todo terminaría aquí, están equivocados. Este milagro era una señal de lo que vendría. Los tiempos difíciles aún estaban por delante, y Dios me estaba preparando para el mayor desafío de mi vida. Aunque Dios había mostrado su poder una y otra vez, el corazón de Israel seguía dividido. El pueblo, bajo la influencia de Acab y Jezabel, continuaba adorando a Baal, un dios que no podía hacer nada por ellos. Sabía que el momento de confrontar directamente a esta falsa deidad y a sus seguidores había llegado. No era solo una batalla entre un hombre y cientos de profetas, sino una guerra espiritual entre el Dios verdadero y un ídolo vacío. Dios me envió una orden clara: debía desafiar a los profetas de Baal en un duelo público en el Monte Carmelo. La situación era tensa. Este no era un simple desacuerdo, sino un enfrentamiento de vida o muerte. ¿Cómo podría un hombre solo hacer frente a 450 profetas de Baal? Pero no era yo quien los enfrentaba, era el Dios Todopoderoso quien se iba a manifestar de una manera que jamás olvidarían. Llegó el día. El pueblo de Israel se reunió para presenciar lo que estaba por suceder. Se respiraba expectación en el aire. Me paré frente a ellos y declaré: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero, si el Baal es Dios, sigan a Baal. El silencio de la multitud era ensordecedor. Sabían que este era el momento de la verdad. El desafío era claro: los profetas de Baal debían invocar a su Dios para que enviara fuego desde el cielo y consumiera su sacrificio. Si Baal era realmente un Dios, respondería. Durante horas, los profetas de Baal clamaron, gritaron, danzaron y hasta se cortaron a sí mismos, derramando su propia sangre en un desesperado intento por llamar la atención de su ídolo. Pero nada ocurrió. El cielo permaneció en silencio. «Griten más fuerte», les dije con ironía. «Tal vez Baal está durmiendo, o quizá está de viaje». Nada. El vacío de Baal se hacía cada vez más evidente. Cuando llegó mi turno, todo cambió. Primero, reparé el altar del Señor, que había sido destruido. Luego, hice algo que nadie esperaba. Empapé el sacrificio con agua, no una, sino 3 veces, hasta que el altar estaba completamente mojado. Todo estaba en contra de que el fuego pudiera encenderse, excepto el poder de Dios. Me acerqué al altar y oré con fe: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás haciendo que su corazón vuelva a ti.
Entonces sucedió. Un fuego poderoso descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y hasta el agua que había en la zanja alrededor del altar. Era una muestra irrefutable del poder de Dios. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra y gritó: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Pero la historia no terminó ahí. No solo se trataba de demostrar quién era el verdadero Dios. Era el momento de purificar a Israel. Ordené que se capturaran a los 450 profetas de Baal, y así fue. Fueron ejecutados ese día, como señal de que Israel debía alejarse del pecado y de la idolatría. Y justo cuando parecía que el juicio de Dios aún pendía sobre la tierra, oré una vez más, esta vez por la lluvia. Después de 3 años de sequía, después de la victoria en el Monte Carmelo, el cielo se abrió y la lluvia cayó sobre Israel. El ciclo se había roto. El Señor había demostrado su poder, y el pueblo de Israel volvió a ser testigo de que solo hay un Dios verdadero. Pero, aunque parecía una victoria definitiva, la batalla por mi vida apenas comenzaba. La reina Jezabel no dejaría que esto quedara sin consecuencias, y pronto, el peso de su furia vendría sobre mí como una tormenta que nunca antes había experimentado. La victoria en el Monte Carmelo fue impresionante. El fuego había caído del cielo, los profetas de Baal fueron derrotados, y la lluvia, después de 3 largos años de sequía, finalmente regresó. Israel había visto, con sus propios ojos, que el Señor era el único Dios verdadero. Parecía que todo había cambiado, pero Jezabel, la reina malvada, no pensaba rendirse tan fácilmente. Cuando escuchó lo que sucedió en el Monte Carmelo, no tardó en enviar un mensaje directo: «Que los dioses me castiguen, si mañana a esta hora no te hago lo mismo que hiciste con mis profetas». Sus palabras eran una sentencia de muerte. Por primera vez, sentí miedo real. Jezabel no era una mujer que hacía amenazas vacías. Sabía que tenía el poder y la voluntad para acabar con mi vida. Así que, agotado física y emocionalmente, hice lo que parecía ser la única opción: huir. Corrí, dejé todo atrás, y me adentré en el desierto, buscando escapar no solo de Jezabel, sino también del peso de la misión que Dios me había encomendado. Ya no podía más. Después de todo lo que había pasado, me sentía solo, derrotado y sin esperanza. Llegué bajo la sombra de un árbol de enebro, completamente exhausto. Las palabras que salieron de mi boca reflejaban la desesperación de mi alma. «Basta ya, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados». Había llegado al límite. ¿Cómo es posible que después de haber visto la mano poderosa de Dios, mi fe flaqueara de esta manera? No lo entendía, pero el agotamiento y la persecución me habían quebrado. Quería rendirme, simplemente desaparecer. Me quedé dormido, esperando no despertar, pero Dios no había terminado conmigo. Mientras dormía, un ángel me tocó y me dijo: «Levántate y come». Frente a mí había una torta cocida sobre brasas y una jarra de agua. Comí, pero aún me sentía abrumado, así que volví a dormir. De nuevo, el ángel vino a mí y me dijo: «Levántate y come, porque largo camino te espera». Fortalecido por esa comida, caminé durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. Allí, me refugié en una cueva, esperando que Dios me hablara. Estaba confundido, perdido, y necesitaba una respuesta. Y entonces, el Señor me dijo: «Sal y ponte en pie delante de mí». Primero, hubo un viento poderoso que desgarraba las montañas. Luego, vino un terremoto que sacudió la tierra bajo mis pies. Después, un fuego intenso se desató frente a mí. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Finalmente, después de todo ese caos, vino un susurro suave, una voz pequeña y delicada, y allí, en ese susurro, estaba el Señor. Dios me habló en la quietud, no en la tormenta. Y en esa suave voz, me recordó que, aunque me sentía solo, no lo estaba. Me dijo que aún había 7000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. No todo estaba perdido. Había un remanente fiel, y yo debía continuar. Mi misión no había terminado. Dios me ordenó que ungiera nuevos líderes y lo más importante, que llamara a Eliseo, mi sucesor. Aún había más trabajo por hacer, y aunque me sentía débil, Dios me dio la fuerza para seguir adelante. El desánimo y la persecución habían intentado quebrarme, pero en ese momento, entendí que cuando el mundo está en caos, a veces la voz de Dios se escucha más claramente en la quietud. Después de mi encuentro con Dios en el monte Horeb, aunque me sentía renovado,
también sabía que una nueva fase de mi misión estaba por comenzar. Ya no estaba solo. Dios me había encomendado una tarea crucial: encontrar a mi sucesor, un hombre llamado Eliseo, quien llevaría la antorcha profética cuando yo ya no estuviera. No sabía mucho sobre él, pero el Señor había sido claro, y confiaba plenamente en su plan. Me dirigí hacia donde Eliseo vivía, y lo encontré en un campo, trabajando arduamente. Estaba arando con 12 yuntas de bueyes, lo que indicaba que su familia era próspera. Sin embargo, no era su riqueza lo que importaba, sino su corazón. Sabía que Dios lo había elegido por una razón. Sin decir una palabra, me acerqué a él y, en un gesto simbólico, arrojé mi manto sobre sus hombros. En nuestra cultura, este acto tenía un significado profundo. Era una señal de que estaba llamado a seguir mis pasos, a convertirse en profeta y a continuar la obra de Dios. Eliseo, sorprendido pero consciente de lo que este gesto significaba, detuvo su trabajo de inmediato. Dejó los bueyes y corrió hacia mí, diciendo: «Déjame despedirme de mis padres, y luego te seguiré». Yo le respondí: «Ve, pero piensa bien en lo que te he hecho». Sabía que seguir a Dios no era un camino fácil. Ser profeta no significaba solo recibir grandes revelaciones. Implicaba sacrificio, soledad y, en muchos casos, peligro. Eliseo debía estar completamente seguro de que estaba listo para asumir esta carga. Lo que hizo después confirmó que estaba preparado. Eliseo no solo se despidió de su familia, sino que hizo algo radical: sacrificó sus bueyes, usó el equipo de arado como leña y cocinó la carne para alimentar a la gente de su pueblo. Fue un gesto final, simbólico, de que estaba dejando atrás su antigua vida. No habría vuelta atrás para él. Estaba comprometido completamente con el llamado de Dios, y estaba listo para seguirme. Desde ese momento, Eliseo se convirtió en mi compañero, mi discípulo y, en muchos sentidos, mi amigo. Caminamos juntos, viajamos por diferentes lugares de Israel, proclamando la palabra de Dios y sirviendo como testigos de su poder. Pero también sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Dios había comenzado a prepararme para el día en que él mismo vendría a buscarme, y Eliseo sería quien tomaría mi lugar. Durante nuestros viajes, le enseñé todo lo que sabía, no solo sobre profecías y milagros, sino también sobre la importancia de la obediencia y la fe en los momentos más difíciles. Sabía que Eliseo no solo necesitaría poder, sino también una profunda conexión con Dios para enfrentar los desafíos que vendrían. Había visto lo peor de Israel: idolatría, corrupción y rebelión. Pero también había sido testigo de los milagros más asombrosos de Dios, y ahora Eliseo estaba destinado a continuar con ese legado. El día en que Dios me llevaría estaba cerca, y Eliseo lo presentía. No dejaba de seguirme, incluso cuando intenté despedirme en varias ocasiones. Le dije: «Quédate aquí, porque el Señor me envió a Betel», pero él me respondió: «Tan cierto como que el Señor y tú viven, no te dejaré solo». Esta escena se repitió cuando nos dirigimos a Jericó y luego al río Jordán. Eliseo estaba decidido a no apartarse de mí, porque sabía que algo extraordinario estaba por suceder. A medida que el tiempo avanzaba, mi corazón se llenaba de gratitud. Eliseo no solo era un sucesor digno, sino que estaba destinado a lograr cosas aún mayores. Pero para llegar a ese punto, ambos sabíamos que debíamos enfrentar el momento final juntos, ese día en que Dios me llamaría a su presencia de una manera que pocos en la historia han experimentado. El día que tanto había anticipado finalmente llegó. Sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, no con la muerte como la mayoría de los hombres, sino con un acto divino que dejaría una marca en la historia. Desde que Dios me reveló que me llevaría, me preparé para este momento. Pero había una última lección que Eliseo debía aprender, una última prueba que demostraría que estaba listo para asumir el manto que dejaría atrás. Mientras caminábamos, Eliseo no se apartaba de mi lado. Lo admiraba por su lealtad, su determinación de no perderse ni un instante de lo que estaba por suceder. Cuando llegamos al río Jordán, ocurrió un milagro que sería solo el preludio de lo que vendría después. Tomé mi manto, lo enrollé, y con un gesto simple, golpeé las aguas del río. Al instante, las aguas se separaron, y cruzamos sobre tierra seca. Era una escena que recordaba los grandes milagros que Dios había hecho en el pasado con Moisés y Josué. Ahora, ese poder se manifestaba nuevamente, no para mi gloria, sino como un recordatorio de que Dios seguía obrando de manera extraordinaria en medio de su pueblo. Cuando llegamos al otro lado, Eliseo me miró con una mezcla de respeto y expectativa. Sabía que su tiempo conmigo estaba llegando a su fin, pero antes de partir, le hice una pregunta crucial: «Pídeme lo que quieras antes de que sea llevado de tu lado». Su respuesta fue clara, directa,
y reveló la profundidad de su llamado. Te pido una doble porción de tu espíritu. Ese pedido no era cualquier cosa. Pedir una doble porción significaba que Eliseo deseaba ser heredero espiritual de mi misión, pero también implicaba que estaba pidiendo una mayor capacidad para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Sabía que este deseo no podía cumplirse por mi poder, así que le respondí: pides algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado de tu lado, así se cumplirá. Seguimos caminando, y fue entonces cuando el momento más increíble de mi vida sucedió. De repente, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego que descendió del cielo con un resplandor indescriptible. La vista era impresionante, un espectáculo que solo puede compararse con las visiones de los cielos que se leen en los textos sagrados. Ese carro separó a Eliseo de mí, y antes de darme cuenta, sentí como era levantado en un torbellino que me elevaba hacia los cielos. No hubo dolor, ni miedo, solo paz, una confirmación de que estaba siendo llevado directamente a la presencia de Dios. Mientras ascendía, vi a Eliseo abajo, con sus ojos fijos en mí, sin apartar la mirada. Sabía que él estaba viendo este evento monumental, lo que significaba que su pedido sería concedido. Grité una última vez: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Y entonces, desaparecí de su vista. Mientras subía al cielo, dejando el mundo terrenal atrás, mi manto cayó, un símbolo tangible de la transferencia de autoridad y poder. Eliseo lo recogió. Había heredado mi misión, mi espíritu profético. Sabía que estaba listo para enfrentar el desafío de liderar a Israel, sabiendo que Dios estaba con él, como lo había estado conmigo. Eliseo regresó al río Jordán, llevando mi manto. Era su turno de probar la promesa de Dios. Cuando golpeó las aguas, el río nuevamente se abrió, confirmando que el mismo Dios que había estado conmigo ahora estaba con él. Eliseo ya no era solo un discípulo, sino el profeta de Dios, encargado de continuar la obra en un Israel que aún necesitaba ser guiado y restaurado. Y así, mi historia en la tierra terminó, pero el legado de lo que Dios hizo a través de mí continuó a través de Eliseo. Israel vio grandes milagros y escuchó poderosas palabras de profecía en los días por venir. Dios había levantado a un hombre fiel que estaba preparado para hacer grandes cosas en su nombre. Mi ascensión no fue el final, sino el comienzo de una nueva era, una demostración de que Dios siempre tiene un plan y siempre está presente, trabajando en las vidas de aquellos que se entregan a su llamado. Así terminó mi jornada en la tierra, pero el impacto de mi vida, mi fe, y el poder de Dios sigue resonando en la historia, recordándonos que, en todo momento, Dios está presente y su propósito siempre se cumple. Si te ha gustado esta increíble historia de Elías y cómo Dios obró poderosamente en su vida, no olvides suscribirte al canal. Cada semana traemos contenido inspirador que fortalecerá tu fe y te hará reflexionar sobre el poder de Dios. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y recuerda, hay más contenido esperando por ti. Así que dale un vistazo al vídeo que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.